Bienvenidos a Diarios del Terror y a la comunidad embrujada. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por necesidad? En este especial de viernes, descubrirás que aceptar el dinero del diablo, ya sea en una mansión maldita o en un trato criminal, siempre tiene un precio que se cobra con sangre. Hoy tendremos relatos de desesperación y consecuencias fatales. Ahora apaguen las luces y pónganse los audífonos, porque el terror está tocando a tu puerta. Miren, la vida de Mateo era una ecuación simple. 2 más 2 siempre eran 4, y el esfuerzo siempre traía su recompensa, aunque fuera pequeña. Él era contador, de esos que revisan hasta el último centavo con lupa, y su honestidad era su mejor activo. Tenía su oficina pequeña, justo al lado de la panadería de Doña Rosa, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Mateo tenía una vida buena, no de lujos, pero sí de paz. Su esposa, Elena, era su ancla, y sus 2 hijos, Sofía y Leo, eran el motor que lo levantaba cada mañana, incluso cuando el sol todavía no se asomaba por las montañas. Pero la vida, a veces, te revuelve la ecuación. La paz se rompió hace casi 2 años, cuando a Elena le diagnosticaron esa enfermedad traicionera. Una cosa que requería medicamentos carísimos y tratamientos que costaban más que la casa donde vivían. Los ahorros, que estaban destinados a la Universidad de Sofía, se evaporaron como agua en el desierto. Luego vinieron los préstamos, los favores a la familia, y finalmente, ese silencio pesado que cae en la casa cuando la gente está contando centavos para ver si alcanza para la comida de mañana o para la siguiente inyección. Mateo ya no dormía. Se sentaba en la sala, con una taza de café frío, viendo la pila de facturas sobre la mesa. Eran montañas de papel blanco que parecían crecer cada noche. Él, el hombre de los números, se sentía humillado porque no podía resolver su propia crisis. «Mi amor, ven a acostarte», le decía Elena desde el cuarto, con esa voz dulce pero cansada. «Ya voy, Selena. Solo estoy revisando unas cuentas». Pero no estaba revisando cuentas. Estaba buscando un milagro. Estaba buscando esa fórmula mágica que nunca aparece en los libros de contabilidad. Su sueldo era decente, pero no podía competir con el costo de la supervivencia médica. Necesitaba, de repente, 10 veces lo que ganaba. Y es ahí, cuando uno está más débil, más desesperado, que aparece la tentación. Y la tentación para Mateo tenía nombre y apellido: Arturo Montenegro. Arturo Montenegro no era un cliente cualquiera. Era de esos hombres que entran a tu oficina y de inmediato sientes el cambio en la presión del aire. Olía a colonia importada, usaba trajes que costaban más que el coche de Mateo, y tenía una manera de mirar que te hacía sentir que él sabía secretos que el resto de la humanidad ignoraba. Montenegro era dueño de todo un conglomerado de empresas: construcción, importación, algo de tecnología, y Mateo, por pura suerte, o mala suerte, era el encargado de manejar las cuentas menos visibles, las que requerían más creatividad fiscal, aunque siempre dentro de la ley, o al menos, eso creía Mateo. Un martes por la tarde, cuando la luz del sol caía directa sobre el escritorio polvoriento, Montenegro apareció sin avisar. No venía a hablar de impuestos. «Mateo, mi estimado amigo», dijo Montenegro, sin sentarse, apoyándose en el marco de la puerta como si la oficina fuera demasiado pequeña para él. «¿Cómo sigue tu esposa, Elena?» A Mateo le dio un escalofrío. Montenegro nunca preguntaba por su familia. «Mejorando, señor Montenegro. Gracias por preguntar. La salud es lo primero. Pero es cara, ¿verdad? Muy cara». Mateo sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo sabía Montenegro lo grave de su situación financiera? Claro, era obvio. Un hombre con tanto poder tiene ojos en todas partes. Quizás su secretaria había comentado algo. O quizás Montenegro simplemente veía la desesperación escrita en las arrugas que se le habían formado en la frente. Montenegro se acercó y bajó la voz, como si la panadera Doña Rosa, que estaba al otro lado de la pared, pudiera escuchar. «Mira, Mateo, yo sé que eres un hombre de principios. Eres el contador más limpio y eficiente que he conocido. Por eso te valoro, y por eso
Quiero hacerte un favor. Mateo tragó saliva. La palabra favor, viniendo de Montenegro, sonaba como una cadena de oro, pesada y peligrosa. ¿Un favor, señor? Sí. He estado observando tu situación. Tienes una necesidad urgente de liquidez, y no hablo de unos cuantos miles. Hablo de una suma que te permita respirar, pagar todo, y que Elena reciba el mejor tratamiento, sin preocuparte por el futuro de Sofía y Leo. Mateo sintió un calor en las mejillas. Era la vergüenza mezclada con una chispa de esperanza prohibida. Señor, yo no sé cómo podría pagarle algo así. Montenegro sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos fríos. No tienes que pagarme nada. Esto es una oportunidad de inversión. Una oportunidad que solo se le da a gente de mi absoluta confianza. Se sentó frente a Mateo. Sacó un pañuelo de seda para limpiar una mota de polvo invisible en el escritorio y luego sacó una carpeta fina de piel. ¿Conoces el proyecto de desarrollo inmobiliario en la costa, Sol y Arena? Mateo asintió. Había escuchado rumores. Era un proyecto gigantesco, exclusivo, para extranjeros ricos. Bien, ese proyecto está listo para recibir una inyección de capital monumental. El problema es la burocracia, la velocidad. Tenemos unos inversores de fuera que necesitan mover capital muy rápido, ¿entiendes? No les importa el porcentaje de ganancia, solo la seguridad y la velocidad con la que ese dinero pasa de un lado a otro. Montenegro deslizó la carpeta hacia Mateo. Necesitamos una figura intermedia, un puente. Tú serías ese puente. Mateo, legalmente, eres un intermediario financiero temporal para la transferencia de activos. Tu nombre aparecería en los documentos como el gestor de la inversión. Mateo sintió un mareo. Esto sonaba demasiado grande, demasiado rápido. Señor, yo soy contador, no gestor de inversiones de capital extranjero. Mi licencia... Tu licencia está bien. Lo que te estoy pidiendo es que uses tu nombre, tu reputación, tu cuenta bancaria personal, como un holding temporal. El dinero entra a tu cuenta, está ahí por unas 48 horas. Lo verificas, y luego se transfiere directamente a la cuenta del fideicomiso de Sol y Arena. Mateo frunció el ceño. ¿Y qué gano yo con esto, señor? ¿Una comisión por gestión? Montenegro se inclinó hacia adelante, y su voz se hizo aún más un susurro cómplice. Ganas tranquilidad, Mateo. Por esta simple operación, por prestar tu nombre y tu firma de confianza, recibirás 10% de la suma total. Mateo se quedó petrificado. 10%. ¿De qué suma estaba hablando? ¿Y de cuánto estamos hablando, señor? La inversión total es de $3 millones. El aire se le fue de los pulmones. $3 millones. 10% de eso eran $300,000. $300,000. Era más dinero del que Mateo ganaría en 10 años de trabajo honesto. Era la cura de Elena, la universidad de los niños, la hipoteca pagada y un colchón de seguridad para el resto de su vida. Era el milagro. Señor Montenegro, eso es una barbaridad. Es un agradecimiento por tu lealtad y tu discreción, Mateo. Además, la operación es completamente segura. El dinero viene de empresas legítimas en el extranjero. Todo lo que te pido es que seas rápido y que no le digas esto absolutamente a nadie, ni a Elena, menos a tus colegas. Esto es entre tú y yo. El cerebro de Mateo trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrar el error, el vacío legal, la trampa. Pero, ¿por qué yo, señor? Usted tiene gestores, abogados. Montenegro se encogió de hombros, con una displicencia ensayada. Los gestores y los abogados hacen demasiadas preguntas. Tú eres de confianza, y francamente, tienes una necesidad. La necesidad es el mejor motor para la discreción. Además, el monto es lo suficientemente grande como para que no se vea como una simple transferencia de comisiones, pero lo suficientemente pequeño como para que, si algo sale mal con la transferencia bancaria, que no lo hará, te lo aseguro, el riesgo para ti sea mínimo. La palabra riesgo hizo sonar una alarma en la cabeza de Mateo. ¿Qué tipo de riesgo? Ninguno real, solo la pérdida de tiempo si el Banco Central se pone quisquilloso con el origen del capital. Pero insisto, todo está blindado.
Los documentos que firmarás son de representación de capital. Solo tienes que asegurarte de que tu cuenta personal esté lista para recibir esa suma y que tengas acceso rápido a la banca en línea para ejecutar la transferencia final. Mateo miró la carpeta. Sentía un sudor frío en la espalda. Esto no era contabilidad. Esto era jugar con fuego. Pero luego, su mente le mostró la imagen de Elena, pálida en la cama, y de Sofía, preguntándole si este año podrían ir a esa excursión escolar que costaba un ojo de la cara. La honestidad era un lujo que, en este momento, no se podía permitir. La desesperación había vencido a la ética. ¿Cuándo sería esto?, preguntó Mateo, y su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. En 2 días. Necesito que abras una cuenta nueva, si es necesario, que no tenga límites de depósito y transferencia. Una cuenta limpia. Y, Mateo, necesito que demuestres solvencia para manejar esa suma. ¿Solvencia? Sí. El banco no va a creer que un contador con tu modesto nivel de ingresos de repente reciba $3 millones. Necesitas demostrar que tienes activos líquidos que justifiquen que esa cuenta pueda ser el puente. Tienes que invertir tú también, aunque sea una pequeña parte. Mateo sintió un golpe en el estómago. Señor, mis ahorros no son mucho. Es lo que nos queda para la emergencia. Montenegro se puso serio. Mateo, ¿quieres $300,000 limpios? Tienes que poner tu parte. No te pido una fortuna. Te pido que demuestres compromiso. Necesitas depositar, digamos, $30,000. Ese dinero, tu capital, será la garantía. Estará invertido en el mismo proyecto Sol y Arena, y tendrás un retorno garantizado del 20% en un mes. $30,000. Eran todos sus ahorros. El seguro de vida que le quedaba a su familia. Era el dinero que había sacado de la Universidad de Sofía. Lo poco que había logrado recuperar después de las primeras facturas médicas. Si perdía ese dinero, estaban completamente arruinados. ¿Garantizado, señor? Absolutamente. Míralo así, Mateo. Arriesgas $30,000 para ganar $300,000 más $6,000 de ganancia por tu inversión. En total, $306,000 en menos de un mes. ¿Qué dices? El dilema era abrumador. La voz de la prudencia gritaba: no lo hagas, es una trampa. Pero la voz de la necesidad, la imagen de Elena curada, susurraba: es la única salida, es la mano de Dios. Mateo cerró los ojos por un segundo. Necesito pensarlo, señor. Es mucho dinero. No tienes tiempo, Mateo. El trato se cierra pasado mañana. Si no estás dentro, busco a alguien más. Montenegro se levantó dejando la carpeta sobre el escritorio. Piénsalo bien. Tienes a tu familia en tus manos. ¿Vas a dejarlos sufrir por mantener una ética que no paga las medicinas? ¿O vas a ser práctico? Llámame antes de la noche. Montenegro se fue tan rápido como llegó, dejando un rastro de su colonia cara y un silencio ensordecedor. Mateo se quedó solo, mirando la carpeta. Dentro, había una pila de documentos legales que, en principio, parecían intachables. Contratos de fideicomiso, acuerdos de representación. Parecía tan profesional. Se levantó, se sirvió un vaso de agua y se sentó de nuevo. La decisión lo estaba devorando. Si decía que sí, se convertía en un jugador, en un hombre que apostaba el futuro de su familia en un negocio turbio. Si decía que no, volvía a la montaña de deudas, a ver a su esposa deteriorarse lentamente, a decirle a Sofía que no, que la universidad era imposible. Esa noche, Mateo no pudo ocultar la tensión. Elena lo notó. ¿Qué pasa, Mateo? Estás pálido. Estaban cenando en la pequeña mesa de la cocina. Arroz y frijoles, como casi siempre. Nada, mi amor. Problemas en la oficina. Un cliente grande que está presionando por los impuestos. ¿Montenegro? Sí, él. Elena suspiró. Ese hombre me da mala espina. Siempre me ha parecido demasiado pulcro. Es un hombre de negocios, Elena. Sí, pero hay algo en su mirada que no es limpio. Ten cuidado, Mateo. Si ella supiera que en ese momento, Mateo estaba sopesando la posibilidad de hipotecar la paz de su familia por un cheque de $300,000. Después de que los niños se acostaron, Mateo se sentó con Elena en el sofá. Elena,
Tengo que hablar contigo de algo serio. Le contó la parte de los $30,000. Le dijo que había una oportunidad de inversión en un proyecto inmobiliario de Montenegro, que era seguro y que les daría una ganancia del 20% en un mes. No mencionó los 3 millones ni el puente de capital extranjero. No podía. Si le decía la verdad, Elena lo detendría. Lo regañaría y le diría que la honestidad vale más que el dinero. Y ella tendría razón. Pero la honestidad no estaba pagando las facturas. ¿$30,000? ¿Todo lo que nos queda? Elena estaba asustada. Es un riesgo calculado, mi vida. Montenegro es un monstruo, pero es un monstruo que cumple sus negocios. Si esto funciona, podremos pagar la deuda de la clínica, comprar el coche nuevo que necesitas para los viajes al hospital y, lo más importante, tendremos un fondo de emergencia real. ¿Y si no funciona? Mateo se encogió de hombros, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces estaremos igual de mal que ahora, pero con la conciencia de que lo intentamos todo. Pero te juro, Elena, esto es seguro, me lo garantizó. Ella lo miró fijamente. Vio el agotamiento en sus ojos, la desesperación. Sabía que Mateo nunca haría algo así a menos que estuviera en el límite. Mateo, si perdemos eso, ya no nos queda nada. Lo sé. Por eso estoy seguro de que no lo perderemos. Confía en mí, por favor. Elena suspiró profundamente. Se rindió, no por fe en la inversión, sino por fe en su esposo. Haz lo que tengas que hacer, Mateo, pero que sea la última vez que arriesgamos todo. Esa noche, Mateo no durmió nada. A las 3 de la mañana, tomó el teléfono y marcó el número privado de Montenegro. Señor Montenegro, dijo Mateo, con la voz seca. Acepto el trato. Excelente, Mateo. Sabía que eras un hombre inteligente. Mañana a primera hora, te espero en el banco. Trae tus $30,000. Y recuerda, discreción absoluta, eres nuestro puente. El martes por la mañana, Mateo fue al banco. Con la mano temblándole, liquidó los últimos activos y transfirió los $30,000 a una cuenta de inversión especial a nombre del fideicomiso Sol y Arena. El recibo era real, la inversión parecía legítima. Luego, abrió la cuenta nueva, la que serviría de puente. Era una cuenta corporativa temporal que, según Montenegro, tenía todas las autorizaciones necesarias para recibir grandes transferencias internacionales. A las 2 de la tarde, Mateo estaba de vuelta en su pequeña oficina, esperando la llamada de Montenegro. Estaba sudando frío. $30,000 se habían ido. Si la transferencia no llegaba, si algo salía mal, estaba acabado. A las 3:30, el teléfono sonó. Era Montenegro. Mateo, prepárate. La transferencia está en camino. El Banco Central la está procesando ahora mismo. Mañana a primera hora, el dinero estará en tu cuenta. $3 millones. Lo revisas, me llamas y te doy las coordenadas exactas de la transferencia final. Recuerda, tienes 48 horas para mover el capital. Cuanto más rápido, mejor. Entendido, señor. Bienvenido al club, Mateo. Acabas de asegurar el futuro de tu familia. Mateo colgó el teléfono. Se sintió mareado. Había cruzado la línea. Ya no era solo un contador honesto. Era un engranaje en una máquina de dinero que se movía en las sombras. Pero era un engranaje muy bien pagado. La noche fue la más larga de su vida. No durmió. Cada ruido, cada sombra, lo sobresaltaba. ¿Y si el banco preguntaba de dónde venía el dinero? ¿Y si ese blindaje legal que Montenegro prometía no existía? A las 8 de la mañana, Mateo estaba en el banco, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Le pidió a la ejecutiva de cuentas que revisara la transferencia. La ejecutiva, una mujer joven y eficiente, tecleó en su computadora. Luego, levantó la vista con una expresión de asombro. Señor Mateo, tengo buenas y malas noticias. Dígame la buena primero. La transferencia entró. $3 millones, justo a las 7:52 de la mañana. Su cuenta está activa. Mateo sintió un alivio tan intenso que casi llora. Estaba hecho. $3 millones. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que el monto activó una alerta de seguridad de rutina. El oficial de cumplimiento de normas quiere hablar con usted. Es solo un protocolo, señor, dada la magnitud del capital extranjero.
Mateo sintió que el alivio se convertía en pánico. Protocolo. ¿Y qué quiere preguntar? Solo el origen de los fondos y la justificación de la transferencia. Algo que debe tener claro si está manejando capital de inversión tan grande. Mateo asintió, tratando de mantener la calma. Tenía todos los papeles de Montenegro. Los contratos de fideicomiso, las cartas de representación. Todo estaba en la carpeta. Dígale que estoy aquí. El oficial de cumplimiento era un hombre mayor, de traje gris y rostro inexpresivo. Lo hizo pasar a una pequeña oficina de cristal. Señor Mateo, dijo el oficial sin sonreír. $3 millones es una suma considerable. Entiendo que usted es el gestor de esta inversión. Así es. Represento a los inversores en el proyecto Sol y Arena. Aquí están los documentos. Mateo le entregó la carpeta de piel. El oficial la revisó lentamente, con una calma exasperante. Los documentos parecen estar en orden. Sin embargo, hay un detalle. El origen de los fondos. La transferencia viene de una empresa registrada en las Islas Caimán, que a su vez recibió capital de otra entidad en Chipre. Eso es normal en el capital extranjero de alto nivel, dijo Mateo, repitiendo las palabras exactas de Montenegro. El oficial levantó la mirada, y por primera vez, Mateo sintió un verdadero miedo. No era el miedo a perder dinero, era el miedo a la ley. Señor Mateo, hemos recibido una notificación urgente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos un bloqueo preventivo sobre estos fondos. ¿Un bloqueo? ¿Por qué? Señor, esta cuenta de origen está bajo investigación por actividades relacionadas con... El oficial se detuvo. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Eran dos hombres corpulentos, vestidos de civil, pero con esa autoridad inconfundible. Detrás de ellos, venía una mujer policía con el uniforme puesto. Señor Mateo Rivas, dijo uno de los hombres, sacando una placa. La ejecutiva y el oficial de cumplimiento se levantaron de inmediato, nerviosos. Somos de la Unidad de Delitos Financieros. Necesitamos que nos acompañe. Mateo sintió que el mundo se le venía encima. El pánico era tan grande que apenas podía respirar. ¿Acompañarlos? ¿Por qué? Usted es el titular de una cuenta que acaba de recibir $3 millones provenientes de una red internacional de lavado de activos y evasión fiscal. Está bajo arresto. La carpeta de piel, con los contratos de Montenegro, se deslizó de las manos de Mateo y cayó al suelo, esparciendo los papeles que ahora no valían nada. Todo había sido una trampa. No era un puente de inversión, era un chivo expiatorio. El dinero había llegado a su nombre para que cuando la policía interviniera, el rastro se detuviera en el contador honesto y desesperado, y no en la cima de la pirámide, donde estaba Arturo Montenegro. En cuestión de segundos, Mateo se encontró esposado, sintiendo el frío metálico en sus muñecas, mientras lo sacaban del banco por la puerta trasera. La gente del banco miraba con horror. Mientras lo metían en un coche sin insignias, Mateo solo podía pensar en Elena y en los $30,000. Montenegro no solo le había tendido una trampa criminal, le había robado hasta el último centavo de la vida de su familia, dejándolo sin dinero y ahora sin libertad. La desesperación de Mateo se transformó en un terror helado. ¿Cómo le diría a Elena que, por querer salvarla, había destruido todo? El coche aceleró, llevándolo lejos de su vida, lejos de la panadería de Doña Rosa, lejos de la esperanza. Mateo Rivas, el contador honesto, acababa de iniciar su caída libre en el abismo. Y apenas era el principio. El coche no tenía insignias, pero el olor a metal frío y a miedo era inconfundible. Mateo iba sentado atrás, entre los dos hombres fornidos, las esposas apretándole las muñecas. El mundo exterior se movía como una película borrosa. Veía la panadería de Doña Rosa pasar, las calles que conocía de memoria, y se daba cuenta de que estaba siendo arrancado de su vida, de su rutina, de todo lo que había construido con esfuerzo. ¿Dónde me llevan?, preguntó con la voz rasposa. A la central, contestó uno de los agentes sin mirarlo. Y le recomiendo que se calle. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Mateo cerró los ojos. Sentía un dolor físico en el pecho, como si le hubieran sacado un órgano vital.
$3 millones, una trampa montada con la precisión de un reloj suizo. Montenegro no solo había usado su nombre, había usado su desesperación, su necesidad de salvar a Elena, para convertirlo en la carnada perfecta. Llegaron a un edificio gris, imponente, pasillos fríos, luces fluorescentes que zumbaban. Lo metieron en una sala de interrogatorios pequeña, con una mesa de metal y 2 sillas. Un espejo oscuro en la pared le devolvía la imagen de un hombre destrozado. El interrogatorio duró horas. Entraron y salieron varios oficiales, todos con la misma expresión de desdén profesional. El principal era un detective llamado Comandante Ramos, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y ojos que ya habían visto demasiado. «A ver, Mateo Rivas», dijo Ramos, dejando caer la carpeta de Montenegro sobre la mesa. «Usted es contador, ¿verdad? Un hombre de números. Entonces, explíqueme esta cuenta. $3 millones. ¿De dónde salieron?». Mateo intentó explicar, desesperado. Habló de Arturo Montenegro, de la inversión en sol y arena, del puente de Capital, de su comisión de $300,000. «Yo solo era el intermediario, comandante. Montenegro me dijo que era legal, que era para evitar la burocracia». Ramos se echó a reír, un sonido seco y cruel. «¿Burocracia, dice? Señor Rivas, esa transferencia no venía de un fideicomiso inmobiliario. Venía de una red de empresas fachada que estamos rastreando desde hace 6 meses. Una red vinculada al narcotráfico y a la evasión de impuestos a gran escala». Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. «No, eso no puede ser. Montenegro me engañó. Yo no sabía nada de eso». «Claro que no sabía», dijo Ramos inclinándose sobre la mesa, su aliento oliendo a café rancio. «Pero la evidencia dice otra cosa. El dinero está en su cuenta, Mateo. Los contratos de representación están firmados por usted. Usted es el que tenía el poder de transferir ese capital. Usted es, legalmente, el responsable de mover dinero sucio. Pero yo invertí mis propios ahorros, $30,000. ¿Quién arriesgaría todo si supiera que era lavado de dinero? Un buen actor. O alguien que quiere hacer parecer que es una inversión legítima para blindar la operación», replicó Ramos con sarcasmo. «¿Y sabe qué es lo más interesante, Mateo? Cuando revisamos los movimientos de su cuenta, encontramos que, justo después de que usted depositó sus $30,000, esa suma fue inmediatamente transferida a una cuenta personal en el extranjero». Mateo se quedó mudo. No era solo que Montenegro lo había usado como escudo, es que también le había robado sus $30,000. El dinero que supuestamente era su garantía y que le daría un 20% de retorno, había sido sacado de la cuenta de inversión apenas él lo depositó. Montenegro no solo le había quitado la libertad, le había dejado a Elena y a los niños en la absoluta miseria, sin un centavo para las medicinas. «Él me robó», susurró Mateo, sintiendo un nudo de bilis en la garganta. «Es un ladrón». «Montenegro es muchas cosas, Mateo. Pero no está aquí. Usted sí. Él se aseguró de que, cuando nosotros llegáramos, el rastro terminara en el eslabón más débil, el contador honesto y desesperado que necesitaba dinero para la esposa enferma. Usted es el chivo expiatorio perfecto». Ramos se puso de pie. «Le aconsejo que piense bien en lo que va a decir. Las pruebas son abrumadoras. $3 millones. Esto no es un simple error contable, Mateo. Esto es crimen organizado». Mientras Mateo era procesado y fichado, su mente voló hacia Elena. ¿Cómo se enteraría? ¿Quién le diría? En el barrio, la noticia corrió como pólvora mojada. Eran las 5 de la tarde. Elena estaba en la cocina, tratando de estirar el poco arroz que quedaba para la cena, cuando doña Rosa, la panadera, entró a la casa sin siquiera tocar la puerta, con el rostro descompuesto. «Elena, mi vida, ¿ya viste las noticias?». «¿Qué noticias, Rosa? Estoy ocupada». «Prende la televisión. Rápido». Elena, confundida, encendió el viejo televisor que tenían en la sala. En el noticiero de la tarde, la imagen de la fachada del banco donde Mateo había estado esa mañana ocupaba la pantalla. Debajo,
Un titular gigante en letras rojas. Cae red de lavado de activos, contador implicado en millonario desfalco. Y luego, la imagen, una foto de Mateo, la misma que usaba para su licencia de contador, pero ahora con un aire de criminal. La reportera hablaba con voz grave y dramática. El contador Mateo Rivas, un hombre aparentemente respetable, ha sido detenido hoy por su presunta participación en una compleja operación de lavado de dinero que involucra a $3 millones de origen ilícito. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se agarró a la pared para no caer. «¡No, no! ¡Eso es mentira!», gritó con la voz rota. Doña Rosa la abrazó llorando. «Lo sé, mi niña, pero la policía se lo llevó del banco esposado. Lo vimos». En ese momento, Sofía, la hija mayor de 12 años, salió corriendo de su cuarto, atraída por los gritos. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué está papá en la tele?». Elena jaló a Sofía hacia ella, cubriéndole los ojos. «Nada, mi amor. Es un error. La televisión se equivoca». Pero Sofía ya había visto suficiente. El rostro de su padre en la pantalla, asociado a la palabra crimen. Era una imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria. El pánico de Elena no era solo por la reputación, era la realidad brutal. Mateo estaba preso, los $30,000 se habían esfumado, y ella estaba sola, enferma, con 2 niños y una pila de facturas médicas que ahora eran urgentes. Esa noche fue un infierno. Elena intentó llamar al número de Mateo, pero su teléfono estaba apagado. Intentó contactar a Montenegro, pero el número que Mateo le había dado ya no existía. Montenegro se había desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Mateo pasó la noche en una celda hacinada y fría. El olor a sudor, desinfectante y desesperación era abrumador. Ahí, entre criminales de verdad, el contador se dio cuenta de lo lejos que había caído. Al día siguiente, le asignaron un abogado de oficio, un joven llamado Ricardo, que parecía tan agotado como Mateo. «Señor Rivas, su caso es complicado», dijo Ricardo, mientras se sentaban en una sala de visitas pequeña. «La fiscalía lo tiene agarrado por el cuello. $3 millones en su cuenta. El origen del dinero es rastreado a Caimán y Chipre, vinculados a operaciones que la DEA y la Interpol están siguiendo. Pero yo puedo demostrar que fui engañado. Tengo los documentos que firmé con Arturo Montenegro». «¿Dónde está Montenegro?». «No lo sé. Desapareció». Ricardo suspiró, pasándose la mano por el pelo revuelto. «Montenegro es un fantasma. Es la cabeza de una serpiente que ya se fue. Usted es el cuerpo que dejaron para que lo atrapen. En todos los documentos, usted aparece como el gestor, el que abrió la cuenta, el que autorizó la transferencia. Es su firma, señor Rivas». «¿Y mis $30,000? Eso prueba que yo creía en la inversión. Eso, en el mejor de los casos, prueba que usted era un inversionista en la operación de lavado. En el peor, que usted puso una pequeña suma para darle credibilidad a su perfil de gestor, y que luego la recuperó antes de que cayéramos. La fiscalía no le va a creer la historia de la esposa enferma. Van a decir que es un cuento para justificar su avaricia». La palabra avaricia golpeó a Mateo más fuerte que un puñetazo. Él no había actuado por avaricia, había actuado por amor y desesperación, pero en la sala de la justicia, el amor no era una defensa válida. Ricardo le explicó la situación legal. La fianza sería casi imposible de conseguir debido a la gravedad de los cargos. La fiscalía lo acusaba de concierto para delinquir y lavado de activos, delitos que podían sumarle 15 años de prisión. «Necesitamos una prueba, señor Rivas. Algo que vincule directamente a Montenegro con el conocimiento de que el dinero era sucio. Un correo, una grabación, algo. Si no, usted va a ser el único que pague». Mateo no tenía nada. Montenegro había manejado todo cara a cara, susurrando, dejando solo papeles que parecían legítimos. «Solo tengo mi palabra», dijo Mateo, sintiendo un profundo vacío. «Su palabra vale muy poco contra $3 millones, señor Rivas». El encuentro con Elena fue desgarrador. Se realizó al día siguiente, en el área de visitas, separada por un grueso vidrio sucio. Elena llegó pálida, con ojeras profundas.
Estaba más delgada de lo que Mateo recordaba, y la enfermedad parecía haberle cobrado un peaje terrible en las últimas 48 horas. Mateo tomó el teléfono y la voz se le quebró. Elena, mi vida. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué hiciste esto? Por ti, Elena, por las deudas, por las medicinas. Montenegro me prometió que era seguro, que era una oportunidad para que no tuvieras que preocuparte nunca más. Nos quitó todo, Elena. Hasta los $30,000. Elena cerró los ojos y se mordió el labio para no gritar. ¿Cómo le explico a Sofía que su padre es un criminal? ¿Cómo le digo que ya no tenemos dinero para las inyecciones? Mateo, era lo último que teníamos. Lo sé. Fui un estúpido, un ingenuo. Pensé que podía jugar en las grandes ligas. Perdóname, mi amor. No tienes que pedirme perdón a mí, Mateo. Tienes que pensar en cómo vas a salir de aquí. Las facturas médicas. Lo sé. Hablé con Ricardo, mi abogado. Dice que es muy difícil conseguir la fianza. ¿Difícil? Imposible, Mateo. No tenemos ni para pagar la luz. Tu sueldo ya no entra. Tu oficina. Doña Rosa dice que la policía la selló. Mateo sintió un escalofrío. Su vida, su carrera, su reputación, todo estaba destruido. Elena, escúchame. Necesitas ayuda. Llama a mi hermano Luis. Él te puede ayudar con las facturas por ahora. Y necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Necesito que vayas a mi oficina. Había una caja fuerte pequeña, detrás del librero. Adentro. Tengo una copia de todos los documentos que Montenegro me dio. Y también tengo las tarjetas de presentación, los números de las empresas fachada que él me mostró. Pero la policía selló la oficina. Tienes que encontrar la manera. Dile a Luis que te ayude a entrar. Esos papeles son la única prueba de que yo no era el cerebro. Necesito encontrar algo que demuestre que Montenegro sabía que ese dinero era sucio. Elena lo miró, y en sus ojos no había solo dolor, sino una nueva y terrible determinación. Haré lo que sea. Pero, Mateo, ¿y si él se da cuenta? Si Montenegro sabe que estamos buscando... Montenegro ya ganó, Elena. Él cree que estoy atrapado y que no tengo salida. Tenemos que movernos rápido, antes de que él borre todo rastro. Es la única manera de salvarme, de salvar a nuestra familia. Por favor. La visita terminó, y Mateo fue conducido de vuelta a la celda. Estaba roto. Pero la conversación con Elena le había encendido una pequeña chispa de lucha. Ya no era un contador. Ahora era un hombre luchando por su vida y la de su familia, atrapado en una red criminal que él mismo había ayudado a tejer. En los días siguientes, el caso de Mateo Rivas se convirtió en el plato fuerte de los noticieros. Él es contador honesto, que se había vendido por dinero fácil. La vergüenza era inmensa. Su reputación había sido pulverizada. Mientras Mateo languidecía esperando la audiencia formal de imputación de cargos, Elena se puso en acción. La enfermedad no le daba tregua, pero la necesidad de luchar por su esposo era más fuerte que el dolor físico. Contactó a Luis, el hermano de Mateo. Luis era un hombre práctico, un mecánico con las manos fuertes y un corazón noble. Cuando se enteró de la verdad, no dudó en ayudar. «Ese Montenegro es una rata», dijo Luis, furioso, mientras revisaban el exterior de la oficina de Mateo. La oficina de Mateo estaba precintada con cintas amarillas de la policía. «No podemos forzar la entrada, Luis. Nos meteremos en problemas». «No vamos a forzarla. Vamos a usar la puerta de atrás», dijo Luis, señalando un callejón oscuro que daba a la parte trasera de la panadería de Doña Rosa. La oficina de Mateo comparte un muro con la bodega de Doña Rosa. Recuerdo que Mateo me dijo que había un conducto de ventilación viejo que conectaba los dos cuartos, que lo taparon con una tabla. Doña Rosa, a pesar de su miedo a la policía, estaba del lado de Elena. «Claro que sí, mi niña, lo que sea por Mateo. Él es un buen hombre». Esa noche, bajo la luz de la luna menguante, Luis y Elena se colaron en la bodega de la panadería. Con un par de herramientas, Luis desatornilló la vieja tabla que cubría el ducto de ventilación. Era un agujero pequeño, lleno de polvo y telarañas. «Yo no quepo», dijo Luis, que era grande y fuerte. «Yo sí», respondió Elena.
aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo y la tensión. Elena se arrastró por el ducto, sintiendo el aire viciado y el polvo en los pulmones. Tardó unos minutos eternos en salir al otro lado, en la pequeña oficina de Mateo. Estaba oscuro y olía a papel viejo. Con el corazón latiéndole a 1000, se dirigió al librero. Detrás de una colección de libros viejos de impuestos, encontró la caja fuerte. Mateo le había dado la clave. El cumpleaños de Sofía. Abrió la caja. Adentro había una pila de documentos, duplicados de los contratos de fideicomiso, las cartas de representación que Mateo había firmado y, lo más importante, una libreta pequeña de cuero negro. Elena tomó la libreta y los papeles y regresó por el ducto. Cuando salió, cubierta de polvo, Luis la abrazó. ¿Lo tienes? Sí. La libreta. Mateo anotaba todo. Regresaron a casa de Elena y se sentaron bajo la luz tenue de la sala. Elena abrió la libreta negra. En las primeras páginas estaban las anotaciones de las cuentas legítimas de Montenegro. Pero al final, Mateo había anotado algo con su letra nerviosa. Los detalles de la transferencia de los 3 millones, los códigos bancarios y, crucialmente, los nombres de las empresas de las Islas Caimán y Chipre, junto con una nota a lápiz que decía: Montenegro insiste en que estas son empresas de tránsito legítimas, pero los números de registro son muy recientes. Verificar. Mira esto, Luis, dijo Elena, señalando una página. Aquí está la clave de la trampa. Mateo desconfiaba. ¿Y esto? Elena encontró una fotocopia arrugada, escondida entre las páginas. Era la copia de un recibo bancario. ¿Qué es esto? Es el recibo de la transferencia de los $30,000 de Mateo a la cuenta de inversión. Pero mira la fecha y la hora. Luis se acercó. La hora de depósito de Mateo era 10:30 am. Debajo, en el mismo recibo, una anotación bancaria, probablemente un error administrativo que Mateo había fotocopiado sin querer, indicaba una transferencia de salida de esos mismos $30,000 a las 10:35 am. «¡5 minutos!», exclamó Luis. «En 5 minutos». Montenegro sacó el dinero de Mateo. Esto prueba que nunca fue una inversión. Fue un robo. Y prueba que él sabía exactamente cuándo iba a entrar el dinero y cuándo tenía que salir, antes de que Mateo tuviera acceso a la cuenta para la inversión, dijo Elena, sintiendo que la rabia le daba fuerzas. Esto demuestra que Montenegro usó a Mateo como un cajero automático desechable. El día de la audiencia de imputación de cargos, Mateo se presentó ante el juez, vestido con ropa prestada que le quedaba grande. La sala estaba llena de periodistas. Ricardo, el abogado de oficio, se veía derrotado. «Señor Rivas, la fiscalía va a pedir prisión preventiva. No tenemos nada que contrarreste los 3 millones». Justo antes de que el juez entrara, Elena apareció en la sala de la corte. Iba vestida con su mejor ropa, pero su rostro era una máscara de fatiga. Se acercó a Ricardo y le entregó la libreta y la fotocopia arrugada. «Esto es para Mateo. Es la verdad». Ricardo, sin tiempo para analizar, tomó los documentos y se acercó a la mesa de defensa. El fiscal comenzó su exposición, pintando a Mateo Rivas como un conspirador astuto, un hombre que había usado su reputación para infiltrar dinero sucio en el sistema financiero. «Solicitamos la prisión preventiva. El acusado tiene la capacidad de mover millones de dólares y es un riesgo de fuga inminente». Cuando llegó el turno de Ricardo, el abogado de oficio dudó un momento. Luego, respiró hondo. «Su señoría, mi cliente, Mateo Rivas, no es un criminal, sino una víctima de un fraude orquestado por su cliente, Arturo Montenegro. Presentamos pruebas que demuestran que el señor Rivas fue utilizado como un simple testaferro». Ricardo mostró la fotocopia. Explicó cómo Montenegro había robado los $30,000 de Mateo solo 5 minutos después de que se depositaran, evidenciando que la inversión era una farsa. Luego, citó las notas de la libreta, demostrando la desconfianza inicial de Mateo y su documentación de las empresas fachada. «Esta documentación demuestra que mi cliente estaba tratando de rastrear el origen de los fondos, no de esconderlos. Además, ¿quién, siendo un lavador de dinero profesional,
Arriesgaría sus propios ahorros si no estuviera siendo engañado. El juez, un hombre conocido por su rigor, revisó los documentos con atención. La revelación de la transferencia de 5 minutos creó un murmullo en la sala. El fiscal se puso de pie, furioso. «Objeción, su señoría. Esto es material nuevo y no verifica la inocencia del acusado. Solo prueba que el señor Rivas fue negligente». «La negligencia y la intención criminal son muy diferentes», respondió el juez golpeando el mazo. «La Corte encuentra que existe una duda razonable sobre el grado de participación y la intención del señor Rivas». El juez miró a Mateo, que estaba pálido, casi sin respirar. Sin embargo, dado el monto involucrado y la naturaleza internacional de los fondos, no podemos conceder la libertad inmediata. Pero sí ajustaremos la medida. Se le concederá arresto domiciliario con monitoreo electrónico, bajo fianza de $20,000. $20,000. Era una suma enorme, pero no imposible. Era la esperanza. Mateo no pudo hablar. Miró a Elena a través del vidrio, y ella le devolvió una mirada de alivio mezclado con terror. Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Mientras Mateo era trasladado para el proceso de fianza, la noticia de su arresto domiciliario llegó a los oídos de Arturo Montenegro. Montenegro estaba en un yate de lujo en las Bahamas, sorbiendo un cóctel. Su abogado personal lo llamó con voz grave. «Arturo, hay un problema. Rivas no está en prisión. Consiguió arresto domiciliario, y lo peor, su esposa y su hermano consiguieron documentación que demuestra que fue usted quien le robó los $30,000 y que fue un montaje». Montenegro dejó caer el cóctel. El hielo se esparció por la cubierta de teca. «¿Cómo que documentación? Yo eliminé todo». Parece que el contador era más meticuloso de lo que pensábamos. Ahora, Rivas tiene una pequeña posibilidad de apuntarnos directamente. La policía ya está investigando la transferencia de los 30,000. Montenegro se puso de pie. Su rostro tranquilo se contorsionó en una máscara de ira helada. «Ese imbécil. Pensé que su necesidad lo haría callar. Si ese ratón habla, podemos perder mucho más que 3 millones». Montenegro se dirigió a su jefe de seguridad, un tipo enorme y silencioso que siempre vestía de negro. «El contador Rivas ya no es un problema legal. Ahora es un problema de supervivencia. Necesito que ese hombre guarde silencio, y rápido. Si no puede estar en la cárcel, tendrá que estar incapacitado». El jefe de seguridad asintió, su rostro inexpresivo. «Entendido, señor. Nos encargaremos de que el contador no hable más». Mateo Rivas, de vuelta en su casa, con un brazalete electrónico en el tobillo y bajo la mirada vigilante de Elena, creía haber ganado un respiro. No sabía que, al luchar por su libertad, acababa de despertar a la bestia. La trampa mortal de Montenegro estaba a punto de cerrarse sobre él y su familia de una manera mucho más peligrosa que cualquier proceso judicial. La vida de Mateo estaba ahora en una cuenta regresiva, y el peligro no venía de la ley, sino de las sombras. Miren, el arresto domiciliario no es libertad, es simplemente cambiar una celda fría por una casa que se siente igual de pequeña y sofocante. Mateo estaba en su sala, el brazalete electrónico ajustado a su tobillo como un grillete moderno. El reloj marcaba las horas lentas, y el silencio de la casa era pesado, roto solo por el teclear de Elena en la vieja computadora de escritorio. Habían conseguido pagar la fianza de $20,000 gracias a un esfuerzo monumental de Luis y la generosidad de doña Rosa, que hipotecó un pequeño terreno que tenía. Pero el dinero se había ido, y la deuda con la familia y los amigos era otra cadena más. Mateo se sentía inútil. No podía trabajar, no podía salir a buscar pruebas, solo podía ver a Elena, enferma y agotada, convertirse en la detective de la familia. «Mateo, tienes que comer algo», dijo Elena, dejando un plato de sopa en la mesa. «No tengo hambre, Elena. ¿Qué encontraste?». Ella suspiró. Llevaba 2 días analizando la libreta negra y los documentos que habían rescatado. Montenegro es un fantasma. Los nombres de las empresas fachada, los códigos bancarios, todo lleva a cuentas que se cierran inmediatamente después de recibir o enviar dinero. Es una red diseñada para desaparecer en el momento en que se toca un eslabón. «Claro», dijo Mateo.
golpeando la mesa con frustración. Él no dejó cabos sueltos, solo dejó un chivo expiatorio. Yo. No del todo, replicó Elena, señalando una entrada en la libreta. Mira esto. El día antes de que te hiciera la transferencia de los 3 millones, anotaste un nombre, Fondo Fiduciario Cúpula Dorada. ¿Qué es eso? Mateo se acercó, forzando la memoria. Montenegro me lo mencionó de pasada. Dijo que era el fondo de inversión principal de Sol y Arena, la matriz. No era la cuenta de transferencia, sino el destino final del dinero limpio. Exacto. El dinero sucio de los 3 millones iba a parar a ese fideicomiso. Pero si Montenegro estaba lavando dinero a través de ese fideicomiso, significa que ese fondo es la clave de toda su operación. Si logramos vincular los 3 millones directamente a ese fondo, y luego demostrar que ese fondo está recibiendo capital de otras fuentes ilícitas, hacemos caer todo su imperio. Mateo asintió. Era un plan arriesgado, pero brillante. Montenegro solo se había preocupado de que la ruta hacia Mateo estuviera limpia, pero no se había asegurado de que el destino final no dejara rastro. Necesitamos más que mi libreta, Elena. Necesitamos un rastro digital, algo que lo vincule a él personalmente con la administración de ese fondo Cúpula Dorada. Mientras hablaban, un escalofrío recorrió la sala. Mateo miró por la ventana. Un coche oscuro, de vidrios polarizados, se detuvo a 2 casas de distancia. Nadie salió. Solo se quedó ahí, observando. Elena, mira eso. Ella vio el coche y su respiración se aceleró. Ha estado ahí por media hora. No es la policía. La policía usa coches patrulla. Mateo recordó las palabras de su abogado, Ricardo. Montenegro ya sabe que usted es una amenaza. Montenegro no va a esperar a que la justicia me ponga en la cárcel. Me va a silenciar. El terror se instaló. La casa ya no era un refugio, sino una caja de cristal. Tenemos que movernos rápido, dijo Mateo, su mente de contador volviendo a la frialdad de los números. El único activo que tengo ahora es la información, y debo entregársela al comandante Ramos antes de que el Sombra, como pensaba en el jefe de seguridad, entre por la puerta. ¿Pero cómo? Mateo no podía salir, y no podía confiar en el teléfono de la casa. Luis llegó a la casa esa noche, trayendo comida y, sin saberlo, la solución. ¿Qué haces aquí, Luis? Es peligroso. No voy a dejarte solo, hermano. Y Sofía y Leo necesitan saber que no estás solo. Mientras Luis estaba en la cocina, el coche oscuro se acercó lentamente. 2 sombras grandes y silenciosas se deslizaron hacia el porche. Elena lo vio primero. Abrió los ojos de par en par. Mateo, están aquí, en la puerta. El pánico era absoluto. Mateo miró a los niños, que estaban en su cuarto, ajenos al peligro. Luis, la puerta de atrás. Rápido. Pero ya era tarde. El sonido de la patada en la puerta principal resonó como un disparo. La madera se astilló. Elena, la libreta, la libreta. Mateo sabía que, si caía, la información tenía que llegar a Ramos. Elena, con una rapidez sorprendente, tomó la libreta negra y la escondió dentro del estuche de metal donde guardaba sus medicamentos más caros, que requerían refrigeración. Luis, escuchando el ruido, salió de la cocina con un viejo bate de béisbol. «Váyanse de mi casa», gritó Luis, parándose frente a la sala. Los 2 hombres de Montenegro entraron. Eran profesionales, no hablaban. Uno se dirigió a Luis, el otro se dirigió directamente a Mateo, ignorando el brazalete. Su misión era clara, acabar con el problema. Luis, aunque fuerte, fue derribado rápidamente. Mateo sintió el pánico helado mientras el atacante se acercaba. «¿Dónde están los papeles?», siseó el hombre con un acento extranjero. «No tengo nada», dijo Mateo, retrocediendo. El atacante levantó el puño. En ese momento, Elena, cuyo cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, pero cuya voluntad era de acero, tomó la taza de café hirviendo de la mesa y la arrojó directamente al rostro del atacante. El hombre gritó de dolor, soltando a Mateo y retrocediendo, cubriéndose los ojos. «¡Corre, Mateo!», gritó Elena. Mateo no podía correr muy lejos debido al brazalete, pero vio la oportunidad, agarró a Elena y la llevó hacia la cocina.
Luis, aprovechando la confusión, se levantó y le dio un golpe certero al otro atacante con el bate. «La policía viene en camino», mintió Luis, esperando ganar tiempo. El atacante quemado se recuperó rápidamente, su rostro rojo de furia y dolor. Mateo sabía que no sobrevivirían a un segundo asalto. Estaba atrapado, pero su mente de contador, entrenada para encontrar la salida en el laberinto de números, encontró una solución en el último segundo. Elena, la computadora, el correo de Ramos. Mateo corrió hacia el escritorio, ignorando el dolor del tobillo. El atacante quemado estaba justo detrás de él. Mateo no tenía tiempo de escribir un correo. Solo tenía segundos para la muerte o la salvación. Recordó un truco que usaba con clientes muy paranoicos: la información comprimida. Rápidamente, abrió un documento de Excel en blanco. En lugar de escribir una carta, comenzó a teclear la información más crítica de la libreta, usando las celdas como un código. A1, Fondo Fiduciario Cúpula Dorada. B1, Cuenta Matriz 7789XX901, Chipre. C1, Vinculación directa con T. Montenegro, ID 45-98. A2, Robo 30K USD. Prueba 5 minutos. B2, Correo Fachada. Correo de una empresa que Montenegro usaba para las comunicaciones internas. Era un mensaje críptico, pero para la unidad de inteligencia financiera, que ya estaba rastreando a Montenegro, sería la confirmación que necesitaban para ir tras la matriz. El atacante se abalanzó sobre él. Mateo alcanzó a presionar «Enviar» en el correo de comandante Ramos. Luego, el golpe en la cabeza lo hizo caer de la silla. El caos fue total. Luis, a pesar de sus heridas, logró llamar al 911. Los atacantes, al escuchar las sirenas acercándose, esta vez de verdad, supieron que su misión había fallado y se desvanecieron en la noche, dejando la puerta principal destrozada. Cuando la policía y los paramédicos llegaron, encontraron a Mateo semiconsciente, Elena en shock, pero aferrada a su estuche de medicamentos, y Luis herido pero de pie. Comandante Ramos, al recibir el correo electrónico codificado de Mateo Rivas, reaccionó de inmediato. No era una simple queja, era una hoja de ruta. Un contador, bajo arresto domiciliario, acababa de enviar información confidencial sobre la estructura financiera de una red de lavado internacional, minutos antes de ser atacado. Ramos entendió el peligro. Mateo no solo era un chivo expiatorio, era un testigo vital que acababa de arriesgar su vida. La recuperación de Mateo fue lenta. Estuvo una semana en el hospital, más por el shock y la conmoción que por las heridas graves. Cuando salió, ya no regresó a su casa por seguridad. La familia fue trasladada a una casa de seguridad proporcionada por la Unidad de Delitos Financieros. En ese ambiente seguro, Mateo, junto con Elena y la libreta negra, se convirtió en el principal colaborador de la fiscalía. La información del Fondo Fiduciario Cúpula Dorada fue el hilo que tiraron los investigadores. Encontraron que Montenegro no solo usaba el fideicomiso para lavar los 3 millones de la transferencia de Mateo, sino para canalizar cientos de millones de dólares a lo largo de los años, evadiendo impuestos y financiando operaciones ilícitas. La prueba del robo de los $30,000, sumada al ataque en la casa, demostró sin lugar a dudas que Montenegro había orquestado el engaño y el intento de asesinato. El efecto fue una cascada. La policía financiera, con el mapa de Mateo, congeló los activos del Fondo Cúpula Dorada, paralizando las empresas de Montenegro. En cuestión de semanas, la estructura financiera del magnate se desmoronó. Arturo Montenegro, que creía estar seguro en las Bahamas, fue detenido en un operativo conjunto con la Interpol cuando intentaba huir a Dubái. Cayó no solo por el lavado de activos, sino por el intento de obstrucción a la justicia y el intento de asesinato de Mateo Rivas. Pasaron 9 meses, 9 meses de audiencias, declaraciones y miedo constante. Mateo Rivas finalmente se sentó en el estrado como testigo clave. Contó su historia con voz firme, sin adornos. La desesperación por las deudas, el engaño, el miedo. Explicó cómo Montenegro había usado su necesidad y su honestidad para crear la trampa perfecta. El testimonio de Mateo, respaldado por la libreta negra y la prueba de la transferencia de 5 minutos,
fue devastador. El resultado legal para Mateo fue un milagro. El fiscal, reconociendo su papel como víctima y colaborador esencial, retiró los cargos más graves. Mateo se declaró culpable solo de un delito menor de negligencia financiera por omisión de debida diligencia, lo que resultó en una sentencia de tiempo servido, los meses que pasó bajo arresto y colaboración, y una estricta libertad condicional. Mateo Rivas era un hombre libre. Había perdido su carrera como contador independiente. Su licencia fue suspendida por 5 años, pero había salvado a su familia. El día que regresaron a su casa, la puerta principal estaba reparada y la sala ya no olía a miedo, sino a pan fresco. Doña Rosa había estado cuidando la casa y, en un gesto de amor, les había horneado un pastel de bienvenida. Elena estaba en remisión. El estrés había sido terrible, pero el tratamiento, que pudieron reanudar gracias a la compensación de Montenegro, parte de sus bienes incautados se destinó a las víctimas. Finalmente estaba funcionando. Mateo se sentó en el sofá, abrazando a Sofía y a Leo. Sentía el peso de la experiencia, pero también una ligereza que no había sentido en años. «Papá, ¿de verdad ya no tienes que ir a la estación de policía?», preguntó Leo, el pequeño. «No, hijo, ya no. Todo terminó». Mateo miró a Elena. Ella le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «¿Y ahora qué, Mateo?», preguntó ella. «Ahora, volvemos a las ecuaciones simples, mi amor. 2 más 2. Mateo no podía ser contador, pero había aprendido una lección invaluable sobre la diferencia entre valor y precio. Su valor como persona, como padre y esposo, era infinito. El precio que pagó fue casi la destrucción total. Con la ayuda de Luis, Mateo abrió un pequeño negocio de consultoría financiera para pequeñas empresas, asesorando a gente honesta sobre cómo evitar las trampas que él había caído. No manejaba grandes capitales, solo ayudaba a la gente del barrio a hacer bien sus impuestos. Montenegro, el hombre que olía a colonia cara y prometía milagros, fue condenado a 20 años de prisión. Su imperio se desmanteló por completo, gracias a la desesperación convertida en astucia de un simple contador. Mateo Rivas nunca volvió a ser el mismo. Nunca más confió en un dato seguro o en un atajo. Había aprendido que el dinero rápido casi siempre es dinero sucio, y que la única riqueza verdadera era la que estaba sentada a su alrededor: Elena, Sofía y Leo. Y así, el contador que arriesgó todo por un milagro, perdió su carrera, pero ganó algo mucho más valioso: la paz y la certeza de que, aunque la vida te revuelva la ecuación, la honestidad, al final, siempre es la mejor inversión. Y esa, amigos, es una cuenta que siempre sale a favor. Dicen que la necesidad tiene cara de perro, pero yo les digo que la necesidad de Juan ya no tenía cara. Tenía garras y colmillos, y le estaba royendo el alma pedazo a pedazo. Juan era un hombre de manos callosas, de esos que sabían lo que pesaba el sol de mediodía sobre el cemento. Llevaba 20 años en la construcción, levantando edificios que jamás podría pagar, y la vida, de repente, le había puesto un muro enfrente. No era un muro de ladrillos, era un muro de deudas. La cosa se puso fea cuando la constructora quebró. Juan se quedó sin trabajo, y el poco ahorro que tenía se fue como agua entre los dedos. Lo peor no era el hambre propia, ¿qué va? Lo peor era ver la cara de su hija, Sofía, que ya tenía 15 años y soñaba con ir a la universidad. Y estaba Elena, su esposa, que disimulaba la preocupación con guisos de arroz y frijoles, pero que lloraba en silencio en la cocina. La gota que derramó el vaso, y que a Juan le quitó el sueño por completo, fue la visita de los prestamistas. No eran gente de banco, no. Eran de esos que te cobran con intereses que te asfixian y que no preguntan si tienes para comer. Le habían dado una semana para pagar una deuda que, con los intereses, se había multiplicado por 10. Si no pagaba, le advirtieron con una sonrisa helada, la casa pasaría a ser de ellos. Una noche, Juan estaba sentado en el porche, oliendo el escape de los buses que pasaban por la calle, con la cabeza enterrada entre las manos. Sentía que le fallaba a todo el mundo.
$50,000. Eso era lo que necesitaba para salvarse, para respirar. $50,000 era una fortuna que él no vería ni en 3 vidas de trabajo honrado. Fue justo esa noche, cuando la desesperación estaba a punto de convertirse en locura, que llegó la oferta. No fue un correo electrónico, ni una llamada. Fue una cosa de película, de esas que uno solo ve en la televisión. Un muchacho que nunca había visto en el barrio, vestido con ropa que parecía demasiado cara para andar por ahí, se acercó y, sin decir una palabra, le deslizó un sobre grande y grueso por debajo de la puerta de hierro forjado. El sobre no tenía remitente, ni sello. Juan lo recogió con las manos temblorosas. Adentro había 2 cosas. Una tarjeta de presentación sin nombre, solo un número de teléfono desechable y una hoja doblada en 4. La carta era corta, impresa con una tinta negra y fría, sin errores, muy formal, pero al mismo tiempo muy directa. Señor Juan García, empezaba, y a Juan le dio un escalofrío que supieran su nombre. ¿Quién era esta gente? Necesitamos sus servicios. Trabajo de 24 horas, comenzando mañana a las 23 TSO0. Pago, $50,000 USD en efectivo, entregados al terminar la tarea. El trabajo es simple. Destrucción total de documentación en una ubicación segura. No se hacen preguntas. Solo se requiere discreción absoluta y fuerza física. Si acepta, envíe un mensaje con la palabra «acepto» al número adjunto. Juan leyó aquello 1, 2, 3 veces. $50,000. La cifra le taladraba la mente. Era la salvación. Era la Universidad de Sofía. Era la paz de Elena. Pero, a ver, ¿quién diablos ofrece $50,000 por quemar papeles? A Juan, que no era tonto, aunque fuera obrero, le olió a azufre. Le olió a quemado, pero no a papel, sino a algo turbio, algo que no estaba bien. Se levantó, encendió la pequeña luz de la cocina y se sirvió un vaso de agua helada que no logró calmarle el temblor. ¿Qué es esto, Juan?, preguntó Elena, que lo había oído levantarse. Ella se acercó, con los ojos hinchados por el cansancio. Juan guardó el sobre rápidamente en el bolsillo de su pantalón de trabajo. Nada, mi vida. Un papel de la luz. Estoy preocupado por el pago, ya sabes. Elena lo miró con esa mirada de mujer que sabe que le están mintiendo, pero que elige creer para no añadir más peso a la carga. Ya veremos cómo salimos, Juan. Siempre salimos. Pero no te metas en problemas, por favor. Esa advertencia de Elena le resonó en el cráneo como un martillazo. ¿Problemas? $50,000 no venían sin problemas. Venían con un remolque lleno de ellos. Pasó las siguientes 8 horas en un infierno personal. Por un lado, la imagen de los prestamistas, de sus rostros duros, de la amenaza de dejar a su familia en la calle. Por el otro, el miedo. Miedo a la cárcel. Miedo a meterse con gente que no conocía. Gente que se movía en las sombras y pagaba esas cantidades por silencio. Pensó en huir, irse del país. Pero no tenía dinero ni para el pasaje de autobús a la ciudad vecina. Estaba acorralado. A las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el calor se hacía más llevadero, Juan tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Sacó el teléfono viejo, el que usaba solo para llamadas de trabajo, y escribió el mensaje. Acepto. Envió el mensaje y sintió un vacío en el estómago, como si se hubiera tirado de un precipicio. La respuesta llegó de inmediato, sin esperar ni 5 segundos. Excelente, señor García. Sus instrucciones. Esté en el cruce de la Avenida Industrial y la calle 7 a las 22:30. Vaya solo, vaya vestido con ropa oscura y sin identificación. Un vehículo negro lo recogerá. No hable con el conductor. Él solo lo llevará al lugar. Su teléfono debe estar apagado y en el bolsillo. Las instrucciones eran tan frías y militares que le borraron cualquier duda. Esto no era una empresa legal tratando de deshacerse de archivos viejos. Esto era un trabajo sucio. Un trabajo muy sucio. Juan fue al garaje, que era donde guardaba sus herramientas. Sacó una mochila vieja, de esas que usaba para llevar el almuerzo.
Metió una botella de agua, unas galletas que le había guardado Sofía y, por pura precaución, un destornillador grande y pesado. Se duchó, se puso unos pantalones vaqueros gastados, una camiseta negra y una chaqueta oscura. ¿A dónde vas tan tarde, Juan?, preguntó Elena, que estaba doblando la ropa en el sofá. Juan se puso la chaqueta, tratando de sonar casual, de que su voz no le temblara. Me llamó el viejo Ramiro. Parece que lo contrataron para una demolición urgente en el centro. Necesitan manos que sepan usar la masa. Es solo esta noche. Me pagan en efectivo, mi amor. Un buen extra. Elena lo miró con desconfianza. ¿A estas horas? Sí, ya sabes cómo es Ramiro. Desesperado. Pero necesitamos la plata, Elena. Necesito traer algo. Ella asintió, derrotada. Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Un beso que le supo a despedida. Cuídate, Juan. Lo haré, mi vida. Vuelvo antes de que amanezca. Salió de la casa, cerrando la puerta con el mayor silencio posible. La calle estaba oscura, solo iluminada por la luz amarillenta de las farolas que parpadeaban. Eran las 22:00. Tenía media hora para llegar al punto de encuentro. Caminó rápido, esquivando los perros callejeros y sintiendo el peso de la mochila en la espalda, que parecía pesar más que solo agua y galletas. Cada paso era una traición a la vida tranquila que había intentado construir. La avenida industrial era el esqueleto de la ciudad. Fábricas abandonadas, bodegas inmensas con techos de zinc, el olor a metal oxidado y a humedad. Cuando llegó al cruce de la calle 7, se detuvo bajo un letrero de tránsito roto. Estaba solo, no había un alma. Solo el ruido lejano de un tren de carga. Sacó el teléfono, lo apagó y lo guardó. La oscuridad era total, salvo por la luz de la luna que se asomaba tímidamente entre las nubes. Y entonces, lo vio. Un auto. No era cualquier auto. Era un sedán de lujo, negro mate, sin placas. Brillaba bajo la luz de la luna como un animal acechando. Se detuvo justo enfrente de Juan, sin hacer ruido, como si el motor fuera eléctrico o estuviera muy bien silenciado. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo. Juan no pudo ver el rostro del conductor, que llevaba una gorra baja y estaba envuelto en sombras. Pero pudo ver una mano, enguantada de negro, que le hizo un gesto de «Entra». Juan tragó saliva. La adrenalina le secó la garganta. Si daba este paso, no había vuelta atrás. Ya no era Juan García, el obrero honesto. Era un contratado, un hombre en la sombra. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume caro, metálico. La puerta se cerró con un golpe sordo, pesado, sellando el exterior. El conductor ni siquiera lo miró por el espejo retrovisor. Encendió el motor y el auto arrancó en un silencio aterrador. «¿A dónde vamos?», murmuró Juan, rompiendo la regla de no hablar. La tensión era insoportable. El conductor no respondió. Mantuvo la vista fija en la carretera, inmutable. Juan se sintió estúpido por haber preguntado. El viaje duró casi 40 minutos. Salieron de la zona industrial y se adentraron en lo que parecían ser terrenos baldíos, lejos de cualquier asentamiento humano. La carretera de asfalto se convirtió en un camino de tierra lleno de baches. Juan miraba por la ventana, pero solo veía maleza alta y la silueta oscura de colinas lejanas. Finalmente, el auto frenó. Estaban frente a un portón de metal alto y oxidado, coronado con alambre de púas. Era una propiedad inmensa, rodeada por una cerca que parecía haber sido construida para mantener al mundo fuera. El conductor tocó la bocina 2 veces. Un código. El portón se abrió automáticamente, revelando un camino de grava que llevaba a una estructura grande y solitaria en el centro de la propiedad. Era una bodega gigantesca, de esas que parecen hangares de aeropuerto sin ventanas. Solo había una luz, una bombilla solitaria, colgando sobre la única puerta de acero. El auto se detuvo justo al lado de la puerta. El conductor apagó el motor y por primera vez habló. Su voz era grave, sin acento identificable, y sonó como si viniera de una máquina. «Aquí es. Espere las instrucciones». Luego, el conductor se bajó y caminó hasta la puerta de la bodega.
Sacó una llave, o tal vez una tarjeta electrónica, y la puerta se abrió con un chirrido metálico que resonó en el silencio de la noche. El interior de la bodega estaba oscuro. El conductor volvió al auto, abrió la puerta trasera de Juan y le hizo un gesto para que saliera. Adentro encontrará su equipo. Tiene hasta las 0500. Nadie lo molestará. Un momento, dijo Juan, sintiendo el pánico. ¿Qué documentos son? ¿Qué tengo que hacer exactamente? El conductor lo miró. Por primera vez, Juan pudo verle los ojos, aunque solo fueran 2 puntos oscuros y fríos bajo la sombra de la gorra. Destrucción total, señor García. Todo debe desaparecer. No debe quedar ni ceniza identificable. Los detalles están adentro. Y recuerde, $50,000 por discreción. Si intenta ver de más, el trato queda anulado. Juan sintió la amenaza no solo en las palabras, sino en la forma en que el hombre se quedó parado, inmóvil, esperando que él entrara. Respiró hondo y se ajustó la mochila. Entendido. Cruzó el umbral de la puerta. El olor dentro de la bodega era una mezcla de polvo viejo, papel y algo metálico, como si hubieran usado maquinaria pesada recientemente. El conductor cerró la puerta de acero detrás de él con un golpe final que resonó como una sentencia. Juan se quedó en la oscuridad total hasta que escuchó un clic. Una serie de luces fluorescentes, viejas y polvorientas, se encendieron en el techo, revelando el interior de la bodega. Juan se quedó sin aliento. No era una bodega, era un depósito de archivos, pero no eran solo cajas y estanterías. Frente a él se extendía una inmensidad de metal y cartón. Había estanterías que llegaban hasta el techo, y cada estantería estaba repleta de cajas de archivo. Y no eran 10, ni 100. Parecían miles de cajas, alineadas como soldados en formación, llenas hasta el tope de papeles. En el centro de este laberinto de archivos, habían preparado la zona de trabajo. Había una mesa de metal, una silla, y lo que Juan identificó como su equipo, un bidón de gasolina industrial, de 20 litros. Una masa grande, de esas que él usaba para demoler paredes, un par de guantes de trabajo de cuero grueso, y lo más importante, una trituradora de papel. Pero no era una trituradora de oficina. Era una máquina del tamaño de un refrigerador pequeño, con una boca ancha y cuchillas que parecían capaces de devorar madera. Era industrial, diseñada para pulverizar documentos a gran velocidad, y junto a la trituradora había una nota escrita a mano, pegada a una caja. Juan se acercó, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. La nota decía: todo el contenido de las cajas marcadas con la etiqueta rojo debe ser triturado y luego quemado. Todo el contenido de las cajas etiquetadas con azul debe ser solo quemado. La trituradora está lista. Comience con las cajas de la sección A. No deje nada legible. El tiempo corre. Juan miró a su alrededor. Las cajas estaban etiquetadas con números y letras. Y algunas, las que estaban más cerca de él, tenían etiquetas de colores brillantes, rojo y azul. Se puso los guantes de cuero. Tenía que empezar. $50,000. Pensó en Sofía, en su sonrisa. Se acercó a la primera estantería, sección A. Tomó la primera caja marcada con rojo. Era pesada, estaba llena a reventar. La colocó sobre la mesa de metal. Abrió la caja. No eran documentos de oficina, ni facturas viejas. Eran legajos, carpetas gruesas, llenas de folios. Y en la portada de cada carpeta había sellos oficiales, nombres de instituciones que le sonaban poderosas y en lo que le heló la sangre, fotografías. Eran fotografías de personas, rostros, y junto a los rostros, reportes detallados, algunos con gráficos, otros con mapas. Juan sintió un escalofrío. Esto no era una simple destrucción de archivos fiscales. Esto era el borrado de una historia. Ignorando la advertencia del conductor, Juan no pudo evitar leer la primera página de un expediente que se había caído de la pila. El documento tenía un encabezado formal, pero el contenido era espantoso. Hablaba de desaparición forzada, de transferencia ilegal de activos, y mencionaba nombres de políticos y empresarios muy conocidos en la región. Gente que salía en las noticias y que supuestamente eran intocables.
Juan sintió náuseas. Estaba en el centro de algo monstruoso. Los documentos no eran la evidencia de un fraude, eran la evidencia de crímenes mayores, de esos que dejan rastros de sangre. Si esta gente estaba dispuesta a pagar $50,000 para que esta evidencia desapareciera en una sola noche, era porque la policía o alguna autoridad estaba a punto de descubrirlos. Y él, Juan García, el obrero, era el encargado de borrar la línea entre la justicia y la impunidad. Se dio cuenta de que si lo agarraban con estos documentos, no solo iría a la cárcel, sino que lo usarían como el chivo expiatorio de todo. Tenía que trabajar rápido. Tenía que borrar su rastro. Juan encendió la trituradora industrial. El motor rugió, un sonido potente que llenó la bodega. Era una máquina hambrienta. Tomó la primera carpeta, la que había leído, y con un nudo en la garganta, la alimentó a la trituradora. El papel se convirtió en segundos en una fina lluvia de confeti gris. Una hora después, Juan estaba cubierto de polvo de papel. Había triturado 10 cajas de la etiqueta rojo. El trabajo era extenuante. Tenía que romper las carpetas, quitar los broches de metal y alimentar la máquina, que se calentaba con el esfuerzo. Se dio cuenta de que no solo tenía que triturar, sino que luego tenía que quemar. Salió de la zona de archivos, buscando dónde hacer la quema. Encontró, en una esquina trasera de la bodega, un gran tambor de metal, de esos que se usan para hacer fogatas. Juan tomó el bidón de gasolina, empapó el confeti triturado que estaba amontonado en una bolsa plástica y le prendió fuego. Las llamas subieron rápido, haciendo un ruido crepitante. El humo era denso, acre, pero al menos la bodega era tan grande que el aire circulaba y no se ahogaba. Mientras el fuego consumía la evidencia triturada, Juan se dirigió a las cajas de etiqueta azul. Estas, según las instrucciones, debían ser solo quemadas. Abrió la primera caja azul, y esta vez lo que encontró no eran expedientes, eran libros de contabilidad, libros grandes, forrados en cuero, con números escritos a mano en tinta verde y roja. Y junto a los libros, había discos duros de computadora y tarjetas de memoria flash. Los libros de contabilidad eran el registro financiero puro, y los discos duros eran el respaldo digital. Entendió por qué estos solo debían quemarse. Eran demasiado densos para la trituradora, y el fuego era la única manera de asegurar su destrucción total. Juan tomó los libros de contabilidad y sintió el peso del dinero sucio en sus manos. Eran millones, tal vez miles de millones, en transacciones ilegales. Y los nombres se repetían, los mismos políticos y empresarios de los expedientes. Se sintió como si estuviera sosteniendo un arma cargada. Si lo descubrían, no solo perdería los $50,000, sino que su vida y la de su familia estaría en peligro real. Esta gente no jugaba. Eran capaces de borrar personas tan fácilmente como él estaba borrando estos papeles. Eran las 03:00 de la mañana. Juan llevaba más de 4 horas en el infierno de papel. El sudor le corría por la cara, y el olor a gasolina y ceniza era insoportable. Pero el montón de cajas disminuía. Estaba siendo eficiente, motivado por el miedo y por los $50,000. Mientras lidiaba con la pila de libros azules, tuvo que usar la masa para romper los discos duros antes de tirarlos al fuego. El ruido metálico de la masa contra el suelo de concreto resonaba en la inmensidad de la bodega. Fue entonces cuando oyó el ruido. No era el motor de la trituradora, ni el crepitar del fuego. Era un sonido sutil, pero inconfundible. Un motor. Afuera. Juan se detuvo en seco. Se le cayó un disco duro de las manos. Se suponía que nadie debía molestarlo. El conductor había dicho que tenía hasta las 05:00. Se acercó a la puerta de acero, aguantando la respiración. Miró por la pequeña rendija de ventilación que estaba cerca del piso. Vio luces de vehículos. No era el sedán negro. Eran 2 camionetas grandes, tipo SUV, que se acercaban por el camino de grava. Se detuvieron justo al lado del sedán negro. Juan se pegó a la pared, el corazón desbocado. ¿Qué pasaba? ¿Había llegado la policía? ¿O eran los dueños de los documentos que venían a supervisar? Lo que vio a continuación le confirmó que esto era mucho peor que una simple supervisión.
vio a 3 hombres bajarse de las camionetas. Eran grandes, vestidos de negro, y se movían con la precisión de gente entrenada. Pero lo que hizo que a Juan se le aflojaran las piernas fue ver lo que traían en las manos. No eran linternas, eran fusiles, y se dirigían a la puerta de la bodega. Juan se dio cuenta al instante. No venían a ver si estaba haciendo bien el trabajo. Venían a asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Venían por él. Si él era el único testigo de lo que había en esos documentos, ellos no podían arriesgarse a dejarlo con vida. Los $50,000 no eran el pago por el trabajo. Eran la carnada para llevarlo al matadero. Oyó las voces afuera, bajas, pero autoritarias. Asegúrense de que el obrero esté dentro y que no quede nada, ni él, ni el papel. El pánico se convirtió en puro instinto de supervivencia. Juan se alejó de la puerta y corrió hacia el laberinto de estanterías, buscando un escondite. Estaba atrapado. La única salida era la puerta por la que había entrado, y ahora estaba bloqueada por hombres armados. Se tiró al suelo, deslizándose debajo de una estantería llena de cajas vacías, justo cuando la cerradura de la puerta principal hacía un ruido metálico. Estaban entrando. Juan se hizo un ovillo, el aliento atrapado en su pecho. Podía oír los pasos pesados de las botas sobre el cemento. ¡El fuego!, gritó una voz fuerte resonando en la bodega. «Está quemando la evidencia». Los hombres se dirigieron al tambor de fuego, lejos de donde estaba escondido Juan. Juan sintió el frío del cemento bajo su mejilla. Tenía que pensar, si lo encontraban, estaba muerto. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se fijaron en una cosa: el destornillador pesado que había traído en su mochila, que se había caído cuando se lanzó al suelo. Era su única arma, ridícula contra los fusiles que tenían ellos. Pero Juan era un obrero, conocía las estructuras, y sabía que en una bodega de ese tamaño debía haber una ventilación o alguna salida de emergencia, aunque estuviera escondida. Mientras los hombres se acercaban al fuego, Juan se arrastró en silencio, moviéndose entre las estanterías. Tenía que llegar al otro lado de la bodega, lejos de la puerta. «¡Busquen al tipo! ¡No puede haber salido!», ordenó la voz. Juan escuchó el sonido de las cajas siendo pateadas. Estaban empezando la búsqueda. Llegó al muro trasero de la bodega. Era una pared de bloques de cemento sin ventanas. Se levantó con cuidado, usando las estanterías como escudo. Su mente, ahora enfocada, recordaba los planos de las bodegas industriales que había visto construir. Arriba, cerca del techo, a unos 10 metros de altura, vio algo. Una rejilla de ventilación industrial, cubierta con una malla metálica. Estaba sucia, vieja, pero era una abertura al exterior. ¿Pero qué? ¿Cómo subir? No había escaleras. Juan miró a su alrededor. Vio las estanterías de metal, atornilladas al piso, pero que ofrecían un precario camino hacia arriba. «¡Lo vi! ¡Cerca de la sección D!», gritó una voz. Juan no podía esperar más. Se aferró a la primera barra de la estantería y empezó a escalar, con la agilidad que le daban años de trepar andamios. El metal crujió bajo su peso. Tenía que ser rápido y silencioso. Escuchó un disparo. ¡Plaf! La bala impactó en una caja a escasos centímetros de su pie. «Está trepando. ¡Derríbenlo!». Juan se aferró con fuerza. Estaba a mitad de camino. Podía sentir el temblor de la estantería. Los hombres estaban disparando, pero tenían miedo de dañar la estantería y que todo el archivo restante se cayera. Llegó a la cima, justo debajo del techo. Se arrastró por la viga de metal, con el destornillador en la mano. La rejilla de ventilación estaba justo ahí. Juan se sentó sobre la viga, respirando con dificultad. Abajo, los hombres se acercaban, apuntando. «Sal de ahí, obrero, no queremos hacer esto difícil», gritó la voz principal. Juan no respondió. Metió el destornillador en la malla metálica de la ventilación. Estaba oxidada y vieja. Con toda la fuerza de sus brazos, tiró. La malla se rompió con un sonido agudo y chirriante. «¡Está escapando!». Juan se metió en el agujero, arrastrándose por el ducto de ventilación. Era estrecho, oscuro, y olía a rata y polvo. Escuchó otro disparo. El impacto sacudió el ducto.
Estaban disparando hacia el techo. Siguió arrastrándose a ciegas. El ducto vibró, y Juan sintió un golpe de aire fresco. Había llegado al final. Empujó la tapa de metal de la ventilación exterior. Estaba a unos 10 metros del suelo, en el lado opuesto de la bodega. Se asomó. La noche era oscura. Abajo solo había maleza y tierra. No había tiempo para pensar en la caída. Juan se deslizó fuera del ducto, colgando de las manos. Soltó el agarre. El golpe contra el suelo fue brutal. Sintió que el tobillo derecho se le doblaba con un dolor agudo que le nubló la vista. Gritó, pero se tapó la boca al instante. Se arrastró, ignorando el dolor punzante, alejándose de la bodega. Escuchó el grito de los hombres adentro. Se habían dado cuenta de que había escapado. «Revisen afuera, que no se vaya». Juan se levantó, cojeando, y se metió entre la maleza. El objetivo no era correr, sino esconderse, desaparecer en la oscuridad de la noche. Sabía que había fallado en su misión. No había triturado todo, había dejado evidencia. Y ahora, no solo lo buscaban por ser un testigo incómodo, sino por haber dejado la mitad de un crimen sin borrar. Juan García, el obrero, había entrado en esa bodega por $50,000. Y había salido con una sentencia de muerte y una verdad que lo quemaría hasta los huesos. La persecución acababa de empezar. La caída fue un martillazo que le subió el dolor desde el tobillo hasta la sien. Juan cayó en la maleza espesa y sintió el crujir de ramas secas bajo su cuerpo. Se quedó inmóvil, pegado a la tierra, mientras el dolor lo ahogaba. Arriba, en la bodega, escuchó el eco de las voces. Por los ductos, «Maldita sea, busquen alrededor del perímetro». Juan se obligó a moverse. El tobillo derecho le pulsaba como un corazón enloquecido. No podía correr, solo podía arrastrarse. Se deslizó por el suelo, usando los brazos para impulsarse, metiéndose en lo más oscuro del campo. La maleza era su única aliada, alta y densa, cubriendo el terreno irregular que llevaba hacia la carretera lejana. Escuchó el rugido de los motores. Las camionetas, las SUV negras, salieron de la bodega y empezaron a patrullar el perímetro. Sus luces de halógeno eran como ojos gigantes que barrían la oscuridad. Juan se metió en una zanja profunda, casi un pequeño arroyo seco. El suelo era húmedo y olía a barro podrido. Se cubrió con hojas muertas y tierra.